Buenos días, queridos estudiantes. Es un gusto volverlos a volverme a contactar con cada uno de ustedes, esperando siempre que se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. Bueno, el tema anterior que ya habíamos avanzado es una forma de reforzamiento, las que hoy voy a enviarles mediante esta explicación. Vamos a empezar diciendo que durante la evolución existieron teorías sobre el origen de la vida. Una de ellas era la teoría creacionista. Esta teoría creacionista se caracteriza porque Dios fue el que creó toda la Tierra, ¿no? En sí, todo el planeta Tierra, en los 7 días. Otras teorías existentes, por ejemplo la teoría quimiosintética, la de Oparin, la de Haldane y demás, también afirmaban que existían en la naturaleza compuestos químicos como el metano, el hidrógeno, el amoníaco, el dióxido de carbono, el vapor de agua, aminoácidos monosacáridos y otras moléculas orgánicas. A eso recuerdan que le hemos llamado el caldo primordial. Existen otras teorías sobre el origen de la vida, por ejemplo la teoría de la generación espontánea, representados por unos autores quienes han indicado que cuando existía elementos importantes como el aire, fuego, agua, y su combinación daba origen a un ser vivo, ¿recuerdan? También se considera que la vida proviene del sudor, el rocío, el polvo y comida descompuesta. Y además recuerdan que existían seres que habitaban en la antigüedad y que les había dicho que no se bañaban a partir de su ropa que transpiraba, de la ropa que la usaba y no se cambiaba. Ellos decían que surgía la vida, ¿verdad? También podemos hablar de la teoría de la panspermia, donde indica que la vida tiene un origen cósmico, donde se decía que cayó una especie de meteorito, donde hubieron aparición de bacterias en esas partículas de los cometas y asteroides que hubieran chocado contra la atmósfera y finalmente sobre la Tierra, ¿no? Otro también aspecto es la panspermia molecular, moléculas complejas que viajaban en el espacio como material para generar vida. Esa es la teoría de la panspermia. Existía también otra hipótesis, ¿no? De lo que es el ARN, el ácido ribonucleico, donde la vida surgió a partir de la actividad inestable de las moléculas de ARN. Este ARN funcionaba como los genes, acompañado de las enzimas. Desarrollaron también una membrana originando a la célula procariota. Esta hipótesis del mundo del ARN se basa en que la ARN, propiamente dicho, puede almacenar, transmitir y duplicar información. Evolución química, basada en procesos químicos. Cambio de compuestos inorgánicos a orgánicos. Por acción de la luz solar, las moléculas sencillas, quienes se convierten en complejas, y el agua también de las precipitaciones fluviales, quienes formaban el caldo primordial. La unión de moléculas complejas culmina en la formación de un organismo viviente. Ya les decía que en este caldo primitivo existían moléculas dispersas. En un momento dado estas moléculas empezaban a formar algunos enlaces y formaban moléculas complejas que le ayudaban a formar a un organismo viviente, en este caso a las bacterias. Evolución celular. Las células eucariotas evolucionaron a partir de los procariotas. Se dice que los procariotas han sido los primeros seres vivos quienes aparecieron en el planeta. Los procariotas desarrollados en ambientes escasos en nutrientes desarrollaron diferentes reacciones metabólicas, dando origen a las cianobacterias, quienes vivían en aguas de erupciones volcánicas, las sulfobacterias, dependiendo el mineral del cual estos se alimentaban. La teoría endosimbiótica. La célula eucariota se originó a partir de la unión de células procariotas.
una célula llamada urcalota. A partir de ello se decía que surgió la eucariota por fagocitosis urgalota. Introdujo a otras células procariotas de menor tamaño, estableciendo una relación endosimbiótica. Endo significa dentro, simbiótica significa una especie de contraste que existía en estos seres vivos. Esta teoría se sustenta en las similitudes entre mitocondrias y cloroplastos con las bacterias. Mitocondria, todos podemos recordar que es parte de la célula que genera energía, y los cloroplastos son propios de las células vegetales, y las bacterias son organismos unicelulares pero muy inferiores. Teoría del plegamiento de la membrana. La célula eucariota se formó a partir de una procariota, mediante la formación de repliegues de membrana. Así se formaron los diferentes organitos celulares. La membrana en esta teoría ha sido una de las partes más importantes que ha ido desarrollando y ha ido formando otros organelos celulares. Pasamos a las eras geológicas de la Tierra. Son periodos muy extensos de millones de años donde se produjeron fenómenos biológicos y geológicos. Estas eras son las siguientes: la era azoica, la era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. La era azoica. En esta era no existía vida, por eso se dice sin vida. La Tierra era una bola de fuego. La era precámbrica duró alrededor de 4.500 millones de años, caracterizada por una gran actividad volcánica, donde la atmósfera estaba compuesta por gases como el metano, hidrógeno, oxígeno, amoníaco. La lluvia generaba mares y océanos, el planeta se enfriaba dando origen a las cordilleras y a la Pangea 1. Aparición de bacterias, cianobacterias, algas azules que dieron origen a las células eucariotas. Esas son las características de la era precámbrica. La era paleozoica duró 2.567 millones de años. Pangea 1 se fragmenta en continentes más pequeños, de climas cálidos, aumento del nivel de los mares por deshielo de glaciares. El 95% de seres vivos se extinguen en esta era, ¿ya? Esta era también comprende unos espacios llamados periodos: el periodo cámbrico, periodo ordovícico, periodo silúrico, periodo devónico, periodo carbonífero y periodo pérmico. El periodo cámbrico. En este periodo aparecen invertebrados como los artrópodos. Estos artrópodos en ese periodo eran llamados trilobites con exoesqueleto. Ahí en la imagen podemos observar como una huella, ¿no?, que estos animales hubieran dejado. También se caracteriza porque la tierra era estéril, no tenía vida animal. Existía también alguna diversificación de vida, pero era escasa. Periodo ordovícico. Los mares se podían observar poca profundidad, clima uniforme. Existía propagación de invertebrados y hoy también podemos observar algunos trilobites como parte de la arqueología. Aparecieron vertebrados como los peces que tenían cartílagos sin diente ni mandíbula. Periodo silúrico. Existía variación en los niveles de mar. También se observaron la aparición de hongos, helechos y xilófitas. En los mares, los trilobites y peces cartilaginosos con una mandíbula, dientes que tenían formas acorazadas. Como podemos observar aquí en las imágenes, esas eran las características de este periodo. Periodo devónico.
La actividad volcánica y la formación de las montañas aún se daban. El clima se mantenía cálido, abundantes lluvias, desarrollo de bosques, en mares aún existían peces, se desarrollaron los anfibios que tenían también vértebras en el planeta Tierra. Período carbonífero. Trilobites escasos, abundan los peces, bosques con helechos gigantes, gimnospermas con flores, donde habitan miriápodos, arácnidos, insectos y primeros reptiles. En este periodo podemos observar también que se ha poblado la tierra de seres vivos, ¿no? Desde aquellos pequeños hasta animales grandes como los reptiles. El periodo pérmico. En este periodo se unieron de nuevo los continentes formando la Pangea II. En esta se produce la segunda extinción, desapareciendo más del 96% de los seres vivos por el cambio climático. No olvidemos que la Pangea ha sido como una especie de formación de los continentes en el globo terráqueo. Ha existido la Pangea I y la Pangea II. Este periodo pérmico se caracteriza porque en la Pangea II se han formado ya los continentes, en este caso los 5 continentes podríamos decir. Era mesozoica, duró 605 millones de años. La Pangea II se divide en 2 continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Aparecieron los dinosaurios, abarca 3 periodos que son el Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. Esta era mesozoica ha sido el periodo que particularmente me encanta, ¿no? Porque puedo recordarlos tal vez a los dinosaurios. Periodo Triásico. En este periodo el clima se tornó cálido, surgieron reptiles, dinosaurios y otros mamíferos. Periodo Jurásico. Los mares se extendieron. En la tierra se formaron selvas, llanuras, lagos y ríos. Los dinosaurios dominaron tierra, mar y cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? De ellos emergieron las primeras aves y otros animales. Periodo Cretácico. Se formó las montañas, la vegetación con flores, frutos y semillas. También aquellos animales como las mariposas, libélulas y abejas. Este periodo finalizó por la llegada de un meteorito que provocó cambios climáticos, extinguiendo el 76% de los seres vivos. Qué pena, ¿verdad? Era cenozoica. Comenzó hace 65 millones de años. Los mamíferos adquirieron mayor importancia. Surgieron las especies actuales de árboles. Comprende también los periodos, periodo terciario y el periodo cuaternario. Periodo terciario. Se desarrollaron caballos pequeños, rinocerontes, tapires, mamuts, rumiantes y ballenas. Se dividen en 5 épocas: el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Periodo cuaternario. Los glaciares cubrieron la superficie terrestre, el clima frío. Apareció el Homo sapiens. Después de la última glaciación, el planeta obtuvo la forma que hoy conocemos. Los glaciares desaparecieron y aparecieron las cordilleras y polos. No lo olviden, estudiantes. En esta época en este periodo, es donde el humano dio su aparición. Muchas gracias por su atención.